¿sí? O sea, cómo creo que sacrificándome, y ahorita vamos a ver de dónde viene esta raíz, ¿no? Dice capítulo 3, la percepción inocente, expiación sin sacrificio. Dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Y subrayamos estos dos puntos. Fíjense. Te está diciendo, ¿no?, que la crucifixión tuvo un papel que desempeñar, pero que es la resurrección la que le da todo el significado a la expiación. Cuando normalmente, ¿no?, ¿sobre qué nos fijamos más? ¿Sobre la resurrección o sobre la crucifixión? Incluso en cuadros, en imágenes, ¿no? O sea, en todo, ¿hacia qué nos vamos más? ¿Hacia la resurrección o hacia la crucifixión? Hacia la crucifixión. Muy bien, exactamente. Entonces, esto quiere decir, ¿no?, que nosotros pensamos que la crucifixión es más valiosa que la resurrección, o sea, y determina toda una mentalidad. Dice entonces, son muchos los cristianos sinceros que aún no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, ¿sí?, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Fíjense lo que está explicando aquí el libro. ¿Sí? Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se filtran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacerse una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar ese tipo de pensamiento en sus propias palabras que han señalado claramente que es indigno de su hijo? Se escucha lo que usted ¿Sí? está así. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ok, entonces, te dice en este momento que hagas una pausa y que tú en tu mente, te pido que reflexiones en estos momentos, cuál es la interpretación que tú tienes de por qué Jesús vivió eso, ¿no? O sea, solo obsérvalo. Hazte una pausa verdaderamente, o sea, como esto que te está diciendo, ¿no? O sea, parece como si Dios hubiese permitido, incluso fomentado, que le pasara algo bueno a uno de sus hijos por los demás, ¿no? Y entonces te dice en el punto 2, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad. Y subrayamos eso. Siempre esta es la defensa que debes utilizar. Nunca vas a atacar, ¿sí?, la posición del otro, sino más bien proteger la verdad. Entonces tienes que conocer los elementos que forman parte de la verdad para que tú te adhieras a ellos. Dice, no es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo se tiene que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la percepción termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que han estado dispuestos a abandonar en vista de su inminente valor como defensa.
Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. Fíjense, aquí vamos a darnos cuenta de algo. El Dios que se nos ha enseñado ha sido un Dios humano, o sea, un Dios con ego, cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que es al revés. Nosotros tenemos que contemplar a Dios divino y a nosotros igual que Él. O sea, tenemos que invertir, porque nosotros hemos hecho una conversión falsa, ¿sí? Dice, ¿crees que nuestro Padre piensa realmente así? O sea, quiero que reflexiones en este momento de manera personal, ¿no? Si tú consideras que la divinidad podría o querría o piensa que castigando a un hijo es la manera de corregirlo. Piénsalo. ¿Sí? Dice, es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Subraya, yo no fui castigado porque tú fueses malo. Entonces, fíjate lo primero que te está diciendo Jesús. ¿Por qué te dice esto Jesús? ¿Por qué Jesús quiere en primer plano decirte estas palabras? ¿Qué es lo que está tratando Jesús de hacer con esta palabra? Pues quitando justo el tema de lo del sacrificio, ¿no? Claro, en primera instancia, quitarte el tema de sacrificio. ¿Qué más? Quitando como ese sentido de culpabilidad. Por supuesto, eliminar toda cuestión de culpabilidad, porque ¿con qué ojos podrías tú acercarte a Jesús si piensas que Jesús murió por tu culpa? O sea, jamás, es como si tú crees que alguien pagó tus platos rotos y todavía quieres ir a buscar a pedirle más ayuda, pues como que no, ¿sí? Por eso te está diciendo esta parte, dice, la lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Y entonces, la siguiente frase que voy a leer es una de las frases bíblicas que los que leen la Biblia o los que conocen de la Biblia intentan utilizar, ¿sí? Que ahorita vamos a entrar en todo un esclarecimiento bíblico que es necesario para que tú entiendas lo que verdaderamente se refiere. Dice, la afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo, subráyalo. Porque son las cosas que tú tienes que empezar a integrar en tu mente. Si Dios no castiga, ¿por qué yo voy a pensar en castigo? Necesito liberarme de esa idea, ¿sí? Porque ese castigo se va al inconsciente, que es normalmente como nos educan nuestros padres, ¿sí? Error o pecado o travesura, juicio, culpa, castigo. Y ese sistema de pensamiento es el que reproduces en tu vida. Cuando en realidad debería de ser error, aprendizaje, corrección, liberación. ¿Entendemos la diferencia de los dos esquemas? Anoten los dos esquemas. El esquema falso y el esquema correcto. ¿Sí? Perdón, ¿lo puedes repetir, Ricardo? Digo, Gerardo. Por supuesto. En el esquema falso, puedes poner esquema falso, ¿sí? Sería error, o en realidad pecado, juicio, culpa, castigo. ¿Sí? El esquema correcto, error, corrección, aprendizaje, liberación. O sea,
De cada error que yo cometo, yo necesito aprender, reconocer para aprender y trascender, no reconocer para clavarme en la culpa y hundirme. Mis errores y los errores de todas las personas son las oportunidades que yo tengo para amarme. Escríbelo así. Los errores o mis errores son las oportunidades que yo tengo para amarme. Que es totalmente diferente a como lo utiliza el ego. El ego utiliza los errores tuyos y los errores de los demás son para que los eches en cara a la culpa y los manipules. ¿Vamos bien? Sí. Dice entonces, sí. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. Fíjate, aquí viene lo claro. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate que reconoces cuán absolutamente es imposible esta situación. ¿Qué nos está diciendo aquí el Maestro Jesús? Nadie tiene que perder, nadie se tiene que sacrificar. Y en esta parte de nadie tiene que perder, nadie se tiene que sacrificar, quiero que busques en tu sistema familiar quién es el que se ha sacrificado. Estamos en la página 40, Fer. ¿Quién es esa persona que se sacrifica dentro de tu sistema familiar y que normalmente, ¿no?, utiliza ese sacrificio como para mostrarle a los demás cuánto se sacrifica y sobre todo esperando recibir amor, comprensión, validación, aceptación, ¿no? Pues creo que todos los miembros de la familia lo hacemos en algún punto, ¿no? Pero yo creo que los papás es mucho más grande esa parte. Hay uno que se sacrifica más que todos. O sea, todos en ciertas ¿La mamá? cositas, pero hay uno que, no sé, en cada sistema es diferente. Por eso les digo, o sea, busquen dentro de su sistema. O sea, yo les digo esto porque esta idea es como que el estandarte de creemos que sacrificio es igual a amor, que es una locura, obviamente, pero lo llegamos a creer. Y cuando nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos o nuestros padres nos dicen a nosotros cuánto se han sacrificado, lo único que generan en nosotros es culpa. O sea, si tú le estás echando en cara... O sea, y creer que es una deuda de por vida, ¿no? Exactamente. Lo que tú estás intentando es generar dentro de su conciencia una deuda impagable. Deuda impagable. Ni con tu propia vida puedes pagar esa deuda. La única forma de pagarme lo que yo hice por ti es que tú hagas lo mismo que yo hice por ti. Fíjense la locura, ¿eh? Ese es el sistema incorrecto. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Dice entonces, asegúrate de que reconoces absolutamente cuán imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Fíjense la idea. Dios no puede rechazar porque Dios ama. ¿Entendemos esto? Ahorita lo va a explicar claramente Jesús, completamente a profundidad, toda esta parte porque no es lógico. No es lógico. Dice entonces, quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Fíjense, yo tengo que entender algo fundamental.
Si la doctrina espiritual que yo estoy practicando me está acercando a Dios o me está alejando. Porque si yo voy a utilizar una doctrina para generar culpa y ir a Dios porque me siento culpable, al final lo único que va a generar es rechazo, hartazgo, y va a pasar lo que está pasando en muchos lugares de Europa, que las catedrales están vacías, únicamente son como recintos muy hermosos, pero vacíos. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo te estoy diciendo que tú eres culpable, que eres un pecador, que tú hiciste las cosas mal, que por ti murió alguien, lo único que voy a generar es rechazo. ¿Se entiende esto? Ok, dice entonces, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como vuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros jamás atemorizan a sus estudiantes. Subrayan. Los buenos maestros jamás atemorizan a sus estudiantes. Atemorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el mismo maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Subrayan. Un verdadero maestro solamente enseña amor, porque él sabe que Dios es solamente amor y sabe que todos somos lo mismo. No unos son buenos y otros son malos. Eso no existe. Eso es dualismo. Eso es proyección. Eso es separación. Eso es exclusión. ¿Entendemos? Vayamos apilando en nuestra mente lo que es verdad y lo que es mentira, ¿sí? Dice entonces, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan el Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Es muy importante entender aquí que antiguamente los judíos siempre le ofrecían a Dios un cordero y mataban a un cordero, ¿sí? Y que por eso, ¿sí? Que por eso ellos consideran, o por eso se dice, creían que Jesús había muerto como el cordero y manchado de sangre quitando nuestros pecados, cuando no es así. Aquí dice, si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. Fíjense, aquí viene la claridad. Inocencia. Subrayen desde el punto 5 hasta donde dice paz. Jesús y nosotros somos inocentes. Dice entonces, el león y el cordero, tendidos uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estés frente a alguien que te rebase emocionalmente y te saque toda la ira, ahí es donde tienes que ser como ese cordero inocente, que a la misma vez eso es fortaleza, porque cuando tú atacas, debilitas o te consideras débil, o en otras palabras, sin Dios. ¿Se entiende? Dice entonces, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Subraya. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Subráyenlo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Es decir, no se inmuta. Está tranquila porque sabe que no hay nada que temer,
no me tengo que defender, ¿sí? Porque si yo me tengo que defender, quiere decir que yo me percibo a mí mismo como débil o como frágil. Y entonces estás diciendo que Dios no está contigo. Dice entonces, no confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. ¿Sí? ¿Quién lee el punto 6? La inocencia es... Sí, que yo. Adelante. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Entonces, te está diciendo, ¿no?, que quita los pecados del mundo, ¿sí? En el sentido de que el estado de inocencia o gracia, ¿sí?, es donde radica toda la fuerza. Entonces, yo tengo que empezar a practicar ese estado de inocencia mentalmente, es decir, ausencia de juicios, dejar de ver las cosas como yo creo que son o como se me enseñó y empezarlas a ver como Jesús sabe que son. ¿Entendemos esto? Sí, pero yo me cuestiono cómo dejas de hacer juicios, porque incluso aunque no quieras hacer un juicio de bueno o malo, todo el tiempo la mente está haciendo juicios a veces sin que nos demos cuenta. Esa es una excelente pregunta que ahorita en cuanto termine nos vamos a ir a cómo se deja de juzgar. En cuanto terminemos de aquí, anótenlo, nos vamos a ir a cómo dejo yo de juzgar. Porque claro, primero para poder dejar de hacer algo, yo tengo que darme cuenta que estoy equivocado. Si yo no me doy cuenta que estoy equivocado, es decir, no tengo humildad, no puedo corregirme. Primer principio espiritual, humildad. Y es muy sencillo. Mi forma de pensar me ha llevado a un estado de paz o de conflicto. Mi forma de pensar me ha acercado a Dios o me ha distanciado. ¿Sí? Mi forma de pensar, o sea, mi esquema mental con respecto a juicio, culpa, castigo, ¿es más así o es más inocencia, corrección, aprendizaje? O sea, ¿cuál tengo más latente en mi mente? ¿Cuál tengo más presente? Entonces, si reconozco que estoy equivocado, en ese reconocimiento, con que yo reconozca que necesito cambiar mi forma de pensar, en ese momento ya está más del 50%. Lo demás ya viene fácil. El problema es que las personas no dudamos de lo que nosotros pensamos. O sea, que pensamos que lo que nosotros pensamos es verdad porque lo pensamos nosotros. Porque los demás no saben. Es que tú no sabes lo que yo viví. Es que tú no sabes lo que pasó. Es que tú no sabes. Es que tú no sabes. Y obviamente el que está sufriendo tampoco. Porque si supiera, no sufriría. ¿Entendemos esto? Aquí lo dice claramente, ¿eh? Una mente que sabe la verdad, una mente pura, conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Tenemos que darme cuenta yo si mi mente está recta o está torcida. Dice entonces el punto 7, ¿quién va a leer? La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. Subrayamos desde el principio hasta ahí.
Fíjense lo que acaba de decir Jesús. Profundicemos en la parte importante. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal. No existe. Y entonces ahí la mente dice, no, ¿cómo no va a existir? O sea, en el momento que a ti te dan un argumento, una idea que pone en peligro tu sistema de creencias, te resistes. ¿Por qué? Porque se viene abajo. ¿Sí? Porque en el momento que se ve amenazado tu sistema de creencias, se pone a la defensiva. Todo va a ir cayendo bajo su propio peso. A mí me interesa que vayan subrayando esto y que vayan viendo sobre todo la profundidad que dice, la resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Por eso ahí, ¿sí? Por eso la resurrección es el inicio de la expiación. Lo que tengo que aceptar es esa resurrección en mí, ¿sí? Que la verdad aflore en mí, ¿sí? Que esa luz se prende en mi interior para que ilumine mi oscuridad. Dice entonces que la expiación es, por lo tanto, La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. aquí Jesús está diciendo, si tú aceptas esto que te acabo de decir, te vas a ahorrar 1000 años. ¿Por qué? Porque solamente el amor existe. Lo demás es una alucinación, es un invento. La mentira la inventamos. Lo único que existe es la verdad. ¿Sí? Por eso cada uno se inventa sus mentiras y cada uno se las cree. Y cuando se las contamos a otro, otro dice, no, eso es mentira. Por eso nos esforzamos cuando mentimos en que alguien nos crea. Cuando es verdad, no nos esforzamos en absoluto. ¿Sí? ¿Quién cierra con el 8? Yo. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo, Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Fíjense lo que dice ahí, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hasta que yo no me perciba completamente o me reconozca completamente inocente, no puedo conocer a Dios. ¿Y cómo sé que verdaderamente me he reconocido inocente? Muy sencillo, cuando vea a todas las personas inocentes. Si yo no veo a las personas inocentes, quiere decir que he preferido guardar mis propias ideas, mis propias justificaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es que ahí, el ego se defiende, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, no sé, con una persona, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Y entonces he intentado muchas veces estar sin esos juicios y en el momento pensar que es la conciencia que ella tiene y todo, pero llega un momento, Gerardo, donde puedo olvidarme de eso fácilmente, de ya no generar juicios, y aunque la piense inocente, mi ego se engancha y, o sea, generalmente sí puedo estar tranquila, pero hay personas en específico en mi vida donde me brinca esa parte y para mí... Porque solamente te muestra tus heridas. Sí. Reaccionas porque te muestra la herida y esa herida no está curada. O sea, es muy importante entender esto.
Yo me tengo que curar y lo que tengo que curar es mi mente porque es donde están mis heridas, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando alguien me muestra una herida, lo que normalmente hace el ego es atacar. Cuando yo tengo una conciencia espiritual, yo le agradezco por mostrarme la herida porque me está ayudando a sanar. O sea, fíjate cómo son dos posturas. O sea, ahora, el hecho de que yo haya intentado muchas veces sanar una situación, una relación, no quiere decir que yo conozca la metodología para poder hacer esto. Por eso te está diciendo el Maestro Jesús, si tú puedes aceptar la resurrección en ti, si la puedes aceptar, el trabajo solito se va a ir haciendo. Pero fíjate, ¿qué implica aceptar la resurrección para Gaby? Dejar de crucificar a quién. ¿A quién está crucificando Gaby? A mi mamá, Y junto con ella, ¿quién? pues A a mí. nosotros mismos. Claramente. O sea, yo tengo que tener una renuncia profunda, ¿sí? Al deseo de crucificarme, al deseo de estarme maltratando, ¿sí? Sobre todo a la renuncia de querer cambiar a mis padres o a alguien más, porque si lo sigues haciendo, sí, o sea, hay algo que ha pasado durante mucho tiempo, pero que no has entendido. Nunca has renunciado a la idea de querer cambiarla. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, quiero que en esto profundicemos ampliamente, ¿sí? Miren. El hecho de que mis padres o las demás personas tengan ciertas actitudes, anteriormente yo cometí el error de quererlas cambiar y me desgastaba y me molestaba y me ofuscaba. Hoy, honestamente, les voy a explicar algo a profundidad. Lo que haga todo el mundo me tiene sin cuidado. Yo me fijo más en cómo me siento yo, porque yo tengo que cuidar mi estado emocional, mi interior, porque mi interior es el lugar santo donde Dios está y a mí no me gusta dejar a Dios fuera de mi corazón. ¿Por qué? Porque me siento mal, porque me siento triste, porque me siento solo, porque me siento enojado. Pero primero tengo que darme cuenta y profundizar en lo que esto implica. ¿Sí? O sea, esto tiene que convertirse en una experiencia profunda, en una renuncia profunda a no querer cambiar a nadie y decidirme trabajar en mí mismo. Es como que te vas a volver un poco egoísta con respecto a estar viéndote a ti, ¿sabes? Y es el trabajo opuesto, estar viendo hacia afuera, estar viendo hacia adentro. Aquí no es lo que la gente hace o dice, aquí es la forma en la que tú te das hacia la vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú, o sea, a lo largo de este camino espiritual, cuando tú empiezas a darte a la vida con amor, el que puede dormir correctamente eres tú. Esto es algo muy importante. El beneficio de amar al prójimo es que tú puedes dormir tranquilo y sobre todo de que gozas de salud. Porque estar molesto, estar enojado, estar entristecido, estar deprimido, te enferma, te agota, te cansa. Es desgastante estar arrebatándote con pensamientos acerca de lo que debería de ser o cómo deberían de pensar o cómo deberían de actuar. O sea, tiene que llegar un momento de rendición. Lo que normalmente decimos una derrota, que hoy les voy a mandar el libro de Dejar Ir de Hopkins, que es una maravilla. El dejar ir implica derrotarme por completo a querer que las cosas sean como son. Nada es como yo quiero, ¿sabes? Nada. Nada. Y yo tengo que fluir y adaptarme con la vida que se me presenta, porque si no estoy peleado con Dios. Y es una batalla en la que yo voy a salir perdiendo. ¿Sí? Requiere mucha conciencia esto, ¿no? O sea, no
no crean que, o sea, hay personas que se pasan toda la vida pretendiendo que la vida sea como quieran, que las personas actúen como ellos quisieran, y hasta que verdaderamente te detienes y dices, es que no cabe duda que cada quien hace lo que quiere y piensa lo que quiere, y está bien porque es el libre albedrío, ¿verdad? Pero yo voy a estar en mi interior observando, cuidando mi recinto, ¿sí? Debo entender que a muchas personas, a muchos sucesos, les he dado ese poder por encima de mí. Entonces realmente yo no tengo voluntad. Es como si yo no, es como si alguien me dominara o me gobernara porque no puedo decidir lo que ocurre en mi interior. Imagínate qué frustrante ha de ser que yo quisiera sentir armonía en mi corazón, en mi vida, paz, y que una voluntad ajena, que es la del ego, me gobierne y me domine y me mantenga prisionero de odio. Imagínate qué impotencia, qué frustración que yo quiero dar un paso y que le he dado una voluntad, ¿sí? Un poder que no tiene. Pues este libro te va a ayudar a recuperar tu poder. ¿Por qué? Porque si no puedes ejercer tu poder sobre ti mismo, por eso quieres ejercer tu poder en el exterior. ¿Se dan cuenta? Sí, 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 es verdad. Quisiera compartir algo, precisamente de lo que vi en el curso del que nos mandaste de la carencia a la abundancia. Y ahorita ya me quedó todo mucho, mucho más claro. Sobre todo porque al que le di, yo creía que le daba poder, o de mi poder y mi voluntad a los demás y todo, pero no, o sea, finalmente es al ego. Yo, por ejemplo, Exacto. venía muchos días peleando, discutiendo, y si no, ya al último ya ni hablando, pero enojada con mi esposo, por ejemplo, porque ahorita en pandemia él ha encontrado una distracción que le gusta mucho jugar videojuegos. Y entonces en las noches él juega y se sube hasta la madrugada. Entonces yo estaba muy enojada y yo decía, es que no quiere estar conmigo. Y yo, dentro de mi ego, creía tener la razón. Hasta que cuando escuché el curso, me quedó muy claro que lo que yo le estaba pidiendo a él, exigiendo, que era atención, que me escuchara, que subiera Sí. conmigo, que me acompañara, que me aceptara, que me entendiera. Todo eso es lo que Gaby no se ha dado a sí misma, ¿no? Exactamente. Es lo que yo no me he dado a sí misma. Entonces, cuando vi el curso, lo anoté y o sea, me cayó el 20 y lo acepté y curé como parte de esa herida de sanarme, de darme tiempo a mí y todo. Ahora disfruto las noches, me pongo a hacer cosas, y cuando dejé de exigirle a mi marido, él solito vino a mí. Claro, porque el amor llama al amor. Sí. ¿Sí No, entiendes? El amor y es un imán. respeté, Claro. al respetarme, respeté, y aquí lo que le decía es que él, me di cuenta que era mi ego el que me tenía así y separada de Dios. Claro, proyectado. Por eso es muy Proyectado. importante que esas exigencias que le hicieron alguno de sus padres a papá o mamá son las mismas exigencias que le hacen a la pareja. Las mismas. Eso no es amor. Eso es obviamente relación especial. El amor, como se le decía a unos momentos a un paciente, nunca es lo que recibes. El amor es lo que das. ¿Y a quién se lo das? A ti. No se lo das a nadie más. Te lo das a ti. No es que de repente, porque viene en el libro, ¿sí? Ahorita vámonos, por favor, al manual del maestro, por favor, a la página 31, ¿cómo se deja de juzgar? La pregunta, a ver si podemos terminarla. Ya ves que Patti nos hizo favor de preguntarnos, oye, ¿cómo se deja de juzgar? Ah, es muy sencillo. ¿Qué página, perdón? Es la página 31, la pregunta 10, manual del maestro, hasta atrás del libro, por favor. Sí. ¿Cómo se deja de juzgar? Fíjense, primero que nada, ¿no? Yo me tengo que poner en la actitud de alumno. O sea, en quiero aprender a pensar de otra manera. No es que ya sepa pensar. Porque si yo ya sé, ya no estoy listo para aprender. ¿Sí? Sí. Entonces, nos dice, ¿cómo se deja de juzgar? ¿Ya están ahí?
Sí, ya. Dice, los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, que es este mundo, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, fíjense, lo que supuestamente, o sea, aquí vamos a entender lo que nosotros vendemos como sabiduría, fíjense, dicen, tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para el otro. Subrayenlo. Aquí es donde empieza todo. ¿Qué es lo que donde normalmente el ego se posiciona? Yo estoy bien, tú estás mal. Ahí es donde empieza todo. Y el que está posicionado, atrincherado en su visión, pues cree que ve. Y el otro también cree que ve. ¿Verdad? O sea, los dos tienen la razón entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Y ninguno de los dos la tiene, pero ambos creen que la tienen. ¿Se entiende esto? Lo que es más, una misma persona podría clasificar la misma acción como una muestra de buen juicio en una ocasión y mal juicio en otra. Es decir, si él lo hace, está bien, pero si se lo hacen, ya no está bien. O sea, vean las locuras con respecto a la forma de pensar, la doble moral y cómo acomodo yo según me convenga. Ahí dice entonces, ¿sí? Tampoco puede enseñarse realmente un criterio constante para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas. O el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que él cree. Buen juicio en este contexto no significa nada. Mal juicio tampoco. Fíjense, no significa nada, que es la lección número 1 del curso. ¿Por qué es muy importante que yo me coloque en no significa nada? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. ¿Por qué? Pues porque justo le cargamos pues esa energía, ese juicio de si algo es bueno o malo. Al final del día todo es neutro, ¿no? Y es como lo estemos interpretando. Y sobre todo que creemos que lo que nosotros pensamos es verdad y lo que piensa el otro es falso. Entonces, ¿qué posibilidades existe de integrar algo que tiene muchas formas de contemplarse? Que entendamos que nuestro punto de vista se forjó mediante nuestras experiencias pasadas y que no quiere decir que la vida sea así. Dice entonces, es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino que no puede. Fíjense, no puedes juzgar, dice, al renunciar a los juicios, simplemente renuncia a lo que nunca tuvo, renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo, en realidad simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio, por el contrario, subraya aquí con letras grandes porque te lo voy a preguntar más de 1000 veces en el curso. Se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emita por su cuenta. Fíjense qué importante es esto. En lugar de juzgar, me pongo en una posición donde el juicio de Dios va a pasar a través de mí, pero no lo voy a emitir yo conforme a lo que yo crea, a lo que yo piense, ¿sí? Y dice así, y este juicio no es ni bueno ni malo, es el único juicio que existe, es el único juicio que existe, y es uno solo. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe.
Y aquí es donde uno se va a resistir. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Si tú no aceptas esto con respecto a tus padres, con respecto a ti y con respecto a cada persona, no vas a resucitar. No vas a poder caminar. ¿Por qué? Aquí dice, el objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Aquí viene. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, fíjense, para poder juzgar correctamente algo, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebible vasta de cosas pasadas. Entonces, quiero que piensen en esa persona que juzgan. En esa que ustedes dicen que es la peor de las peores, esa. O en ese. Lo primero que te preguntaría, ¿conoces absolutamente todo su pasado, todo lo que vivió, todas las experiencias que tuvo, desde el momento de su concepción hasta este momento? ¿Conoces todo su presente, lo que piensa, lo que siente? ¿Y lo que ha de venir en su vida? ¿Lo que vive esa persona? ¿Lo que siente esa persona? Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera pudieran estar involucradas en ellos. ¿Tienes idea de lo que tus juicios podrían hacer en la vida de esa persona, en tu propia vida y en tus propias generaciones? Tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción. O sea, ¿crees que cuando tú piensas algo de alguien estás completamente seguro? O sea, ¿nunca te equivocas en lo que piensas? Para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora y sobre los que han de recaer en un futuro. Fíjense, porque aquí viene algo bien importante. Cuando tú haces un juicio sobre tus padres, ¿en dónde crees que se vive el castigo? No porque existe el castigo, sino la consecuencia de tu juicio. ¿Quién es el más afectado en primera instancia? Es uno. Claramente. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ¿se dan cuenta cómo el ego engaña pensando que si juzgo al otro, ¿a quién lastimo? Y entonces, si yo soy el más lastimado con respecto a esos juicios y luego tengo hijos, mis hijos ven a un papá lastimado. ¿Entienden esto? Dice, sobre los que hayan de recaer en el futuro, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendía ser capaz de todo eso? Te pregunta el Maestro Jesús, ¿recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? Miren, yo de verdad, yo antes pensaba que yo me equivocaba muy poco, pero cuando leí esto me dio como no sé, como un tablazo en la cabeza de darme cuenta cuántas veces he estado equivocado. En todo momento y todos los días uno se equivoca. ¿Cómo podría yo condenar a alguien si yo mismo tengo equivocaciones? En otras palabras, ¿cómo puedes aventar una piedra si tú no estás libre de aventar piedras? Dice, ¿quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar decisiones? Fíjense cómo tomamos nuestras decisiones en base a esto. Subraya desde ahí hasta el punto final. Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. O sea, el que renuncia a la idea de juzgar, porque no puede, lo único que das es tu opinión, y tu opinión no es la verdad.
Cuando tú estás opinando, en realidad, ¿de quién estás hablando? De ti mismo, y por eso lo proyectas. Dice entonces, forma pues un solo juicio más. Aquí viene la clave. Si tú escuchas esta parte, vas a salir bien librado. Y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera están involucrados, y él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es ese juicio? ¿Cuál es el juicio del Espíritu Santo? Que somos inocentes, ¿no? El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Ese es el único juicio que tienes que tener en tu cabeza. El único. No importa lo que hayan hecho, no importa nada. Nada es nada. Y entonces, cuando tú aceptes esta idea, entonces vas a empezar a caminar en la verdad. Antes no. No intentes perdonar si no has aceptado este juicio. No se puede. Porque tus argumentos y tu falta de honestidad y de honradez no te va a permitir contemplar las situaciones tal y como son. ¿Sí? Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo pudo haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Fíjense, aquel que acepta este juicio de inocencia se libera de la culpa. O sea, la culpa no le hace nada. ¿Por qué? Porque aunque otros intenten culparte, manipularte, decirte que eres el peor ser humano, a ti te va a valer 2 o más, porque tú sabes que eres inocente y ellos también lo son al hablar, porque lo único que están haciendo es confesarse. Si quieres que la culpa no haga presa de ti, acepta este juicio. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Vas a empezar, obviamente, a tener libertad, mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido. Fíjense, si ya no quieres vivir preocupado, deja de juzgar, pues no tiene ninguna razón para ello. Lo ha abandonado junto con todos sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar, en lugar del suyo propio. Subraya, ya no comete errores. Su guía es infalible y donde antes vino a juzgar, ahora vino a bendecir. Donde ahora ríe, antes lloraba. O sea, hay ese cambio, porque obviamente ya no está juzgando, está bendiciendo. Miren, todas las situaciones difíciles que se muestran en sus vidas son las oportunidades de demostrar quiénes son realmente, cuánto amor pueden extender. Y el ego no quiere que extiendan el amor, porque dicen, no, tú sigue extendiendo. De tarea, por favor, me leen el punto número 6, que se los voy a leer rápido para que no digan que soy mala onda. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva la soledad y la sensación de pérdida, el paso del tiempo y la creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz.
¿cómo iba a ser difícil anhelar solo eso? O sea, quiere decir que esta lección es uno de los peldaños para empezar a alcanzar el estado de paz. Tienes que aceptar en este momento las enseñanzas del Maestro Jesús y hacer a un lado tus ideas. Si empiezas a hacer eso, vas a avanzar. Pero si tú quieres negociar, argumentar, racionalizar, no, eso no sirve. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿Se entendió la parte de los juicios? Sí. Les voy a mandar una meditación maravillosa que les va a enseñar a estar más que nada más allá de los juicios, que es algo que vamos a empezar a hacer esta semana. Espero que todos me manden la tarea que me deben, por favor. Recuerden que es importante que la hagan. Comprométanse con su tarea. Y escriban esta parte del juicio que les dije. El Hijo de Dios inocente y el pecado no existe, porque se los voy a estar preguntando cada clase. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Está muy claro, ahora hay que hacerlo. Sí, solo hay que aceptar eso en la mente. El que puede aceptar eso en su mente bendice a sus futuras generaciones. ¿Por qué? Porque es el primero que se está liberando. Va a empezar a liberar el amor que estaba obviamente atorado. ¿Estamos? Sí. Sí. Saludos y bendiciones para todos. Les mando la meditación. Buenas noches. Gracias. Gracias Bye. igualmente.